porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenos días, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Sean todos muy bienvenidos a este Buen Provecho. Gracias por recibirnos en sus hogares, en sus oficinas, porque sé que los acompañamos a almorzar. Están cambiando los tiempos para quienes antes almorzaban y la comida les cayó un poco mal porque, bueno, no habían tan buenas noticias, no había nada que celebrar, todo era como muy turbio. Y como yo les decía, siempre en Venezuela todo es como una montaña rusa, pero del terror, ¿no? Persecuciones, presos políticos, personas que carecen de alimentos, personas que no tienen medicinas, los niñitos que no tienen alimentos y los niñitos que no tienen medicinas y mueren por falta de medicinas. Ese drama diario que nosotros aquí compartimos con ustedes, porque además los escuchamos, ustedes llaman, los apoyamos en la búsqueda de esas medicinas, de medicinas que deberían existir aquí en Venezuela, porque había una industria farmacéutica que nos proveía a todos de alimentos. No deberíamos estar pasando trabajo por falta de alimentos porque aquí habían medios de producción. Y con esto le estoy respondiendo a una señora que me explicaba o compartía conmigo su drama con su madre que está desnutrida, una señora mayor, su suegra también. No consiguen alimentos, es que no se consiguen alimentos, no conseguimos alimentos. Hay que pensarlo 2 y 3 veces para ir al mercado. Lo vivimos todos. Yo no estoy fuera de ese grupo humano que no consigue medicamentos y no consigue alimentos. Yo entiendo por lo que todos pasan. Yo sé por lo que sufren. Y bueno, yo quizás, como soy una mujer del derecho, como creo en la legalidad, creo en las instituciones, en el poder y la fuerza de los poderes públicos, yo no estoy tan triste, estoy viendo una pequeña luz al final del túnel. Si la luz viene acompañada de la legalidad, pues me da un poco más de tranquilidad. Ayer vi en una Asamblea Nacional haciendo las cosas como deben ser y ustedes saben que soy muy crítica, he sido muy crítica al trabajo y al comportamiento de la Asamblea Nacional en los últimos 3 años. Nadie más que yo se emocionó cuando ganamos el Poder Legislativo porque yo sé lo que se podía hacer allí. Escribí unos tweets que fueron virales y los convirtieron incluso en artículos de opinión. Eran 12 tweets y no estoy equivocada. Eran 12 tweets donde yo celebraba que después de 15 años tuviésemos la suerte de haber ganado la Asamblea Nacional. Y esperaba muchas cosas. Esperaba que los primeros 100 días, esperaba primero que durante el mes de diciembre hubiesen trazado un plan, ¿no? Y que en los primeros 100 días se hubiese derogado la ley del TSJ chavista. Una ley se deroga con otra ley, con un proyecto de ley elaborado por los demócratas. Y así tener un Tribunal Supremo de Justicia del lado de la democracia, del lado de la verdad, del lado de la legalidad, del lado de la Constitución, como debe ser, neutral. También me esperaba que se convocaran o se creara una comisión para convocar a los candidatos para elegir a los rectores del CNE y tener rectores, hombres y mujeres de bien, de reconocida solvencia moral, para asumir el reto de ser los rectores del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que hubiese
abierto las puertas de la libertad en Venezuela. Bueno, eso no ocurrió. No ocurrió y yo a los 6 meses les escribí un artículo que llamé Decálogo para una asamblea menos desdentada. Y les dije lo que yo esperaba. Y se los recomiendo, está en las redes. Lo que yo esperaba y no hicieron, pero todavía les daba el beneficio de la duda y les decía, deberían hacer eso porque yo sí hago críticas, yo no soy un ser acrítico. Yo soy una demócrata irreductible y tengo un pensamiento propio. Y cuando hago la crítica también hago siempre una recomendación. No hay una crítica sin un respaldo, sin una propuesta. Porque me interesa mi país. Mi lealtad es con Venezuela. Bueno, fueron unos años hasta que llegó este nuevo parlamento con una situación política también diferente. Porque es muy probable que se esté tomando también las decisiones porque la situación es diferente. Tenemos un momento que no existe expreso en la Constitución y en las leyes, donde pues al transgredir la Constitución, al violarla, Nicolás Maduro, al convocar una Asamblea Nacional Constituyente violando los 60 artículos de la Constitución, o más de 60, todos nuestros derechos políticos, pues esa constituyente convoca a unas elecciones que ninguno de los dos casos fueron aceptados como válidos por la comunidad internacional y por los venezolanos que sabemos de qué va el asunto de una convocatoria de esa naturaleza. Este momento es difícil, no está escrito en ninguna parte, este momento es complicado, hay que tener mucho tacto, hay que tener mucha inteligencia, es un momento político delicadísimo. Tenemos primero que saber a quién nos enfrentamos, a qué cosa nos enfrentamos. Tenemos que saber qué es esto para poder salir de esto. No hay posibilidades de trazar una estrategia si no se sabe a qué nos enfrentamos. Son 20 años que se dicen fácil, pero son 20 años sembrando algo que es falso, una revolución. Son 20 años sembrando en las instituciones, y cuando hablo de las instituciones también me refiero a la Fuerza Armada Nacional, donde en esas instituciones, en esos poderes públicos, no se les ha enseñado qué es la democracia ni cómo se actúa cuando usted como funcionario trabaja para una democracia. No es que no lo saben, es que no se lo han enseñado. Y no se lo pueden enseñar porque no podemos olvidar que quienes están en este momento en el poder, quienes han estado durante 20 años, atentaron, dieron intentos de golpes de Estado, no creen en la democracia. Mal pueden entonces instruir en las instituciones a funcionarios, militares o civiles, tanto el respeto a la Constitución y las leyes, que es básico de las democracias, como lo que es la democracia. No saben qué es apegarse a la Constitución. No saben qué es trabajar por el país porque trabajan para un partido político que ha estado en el poder 20 años. Por eso permiten que los vistan de rojo. Esto que llegó hace 20 años, volviendo a la falta de medicamentos y falta de alimentos, esto que llegó hace 20 años al país, llegó con la intención de arrasar con los medios de producción en Venezuela. De allí las expropiaciones, sin ningún motivo, tergiversando también el espíritu real del legislador cuando se refiere a una expropiación. Se hizo intencionalmente. Solamente los socialistas pueden creer que el Estado puede vender arroz, que el Estado vende papas, que el Estado vende leche, que el Estado produce medicina. Solamente los socialistas. Y hay un cierto ADN socialista en una parte del pueblo de Venezuela que acepta eso como cierto. Entonces les gustó que expropiaran a empresarios, que arrasaran con las tierras productivas y los productores privados tuviesen que salir corriendo. 14.000 hectáreas fueron abandonadas. Entonces persiguieron al productor privado, persiguieron al que tenía una fábrica, le expropiaron al de la fábrica de café porque es que les gusta que el Estado venda y regale comida. Esas distorsiones sembradas en buena parte de la sociedad venezolana también está sembrada en instituciones del Estado. En instituciones que muchos de ustedes esperan que den un paso al frente en estas horas aciagas. Instituciones que
no entienden realmente lo que está pasando. Y entonces es aquí donde vemos por qué fueron perseguidos los medios de comunicación. Porque yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿cuántos venezolanos en este momento saben lo que está pasando? ¿Cuántos canales de televisión privado reseñan lo que está pasando en la Asamblea Nacional? Lo transmiten. Aquí es donde vemos por qué hay una hegemonía comunicacional en Venezuela. ¿Cuántas personas de este país saben que secuestraron por una hora el domingo al presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó? Si usted caminaba el lunes por las aceras e iba a los kioscos, en ningún periódico, ningún titular de papel aparecía esa noticia. Y aquí voy con un pedimento para quienes tienen la suerte, el privilegio de escuchar a los medios de comunicación, de conectarse por internet, de tener redes sociales, de tener teléfonos inteligentes. Transmitan lo que está pasando. Revisen el contenido de los artículos invocados por el presidente de la Asamblea Nacional, léanlos, porque no es para los diputados, es para cada uno de ustedes el mandato constitucional. No es que nos vamos a sentar ahora a esperar que nos convoquen, es la Constitución la que está hablando. Difúndanle a quienes no tienen acceso a las redes sociales y a internet lo que está ocurriendo verdaderamente. Hoy vamos a hablar con la diputada Delsa Solórzano. Estamos tratando de contactarla porque le íbamos a preguntar, para que ustedes se enteraran, de qué va ese proyecto de ley o ese acuerdo o ese decreto ley que aprobaron ayer en la Asamblea. Necesitaba yo que nos hiciera esa aclaratoria, porque es una amnistía para los militares que se pongan del lado de la Constitución. En realidad yo lo diría de esta manera: para los militares que cumplan con el título de la Constitución inherente al rol que deben ejercer los efectivos de la Fuerza Armada Nacional en una coyuntura política como la que vive Venezuela. Me imagino que eso es lo que les están pidiendo. Y la amnistía sería el premio para que cumplan con su deber. Creo que no vamos a poder ya tener a la diputada Delsa Solórzano. Ayer hubo candela en la Asamblea Nacional. Hay que estar en la candela para entender lo que está pasando allá adentro. El enemigo no es solamente el que sabemos que es. También los enemigos, y han sido los enemigos de Venezuela toda la vida, son los egos. Los egos políticos, los egos de cada quien. Esa manera de pensar que nos ha hecho tanto daño a lo largo de nuestra historia, que si no se hace lo que yo digo, pues no se hace. Y entonces allí nos vemos en problemas porque la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, es un poder colegiado, donde se necesita que haya quórum, porque el quórum, que significa que estén todos los diputados sentados en sus curules, es lo que le da validez y legitimidad a los actos que se aprueben. De manera que vamos a una pausa. Al regreso, también tenemos como invitado al diputado Armando Armas. Vamos a ver si nos atiende, porque con él queremos hablar de los cabildos abiertos y de ese acuerdo, el primer acuerdo que se aprobó ayer en la Asamblea Nacional. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Moisés Naim
en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR, por una mejor Venezuela. La Tierra es el primer hogar de cada uno de los seres vivos que en ella habitamos. Por lo tanto, es de suma importancia cuidarla y mantenerla. En RCR te sugerimos lo que debes hacer para tener el planeta siempre saludable. Cambia los focos comunes por lámparas ahorradoras. Aprovecha al máximo la luz natural. Utiliza la energía eléctrica solo cuando la necesites. Limpia periódicamente focos y lámparas. El polvo bloquea la luz. Evita en lo posible el uso de pilas. Son mucho más caras que la corriente eléctrica. No abuses de los aparatos electrodomésticos. Cuando introduzcas o saques alimentos del refrigerador, hazlo rápido. No dejes abierta la puerta más tiempo del necesario. No compres equipos de segunda mano, son de tecnología obsoleta y consumen mucho más energía. Estar informado te permite saber qué hacer para proteger el medio ambiente. Actúa. Cada una de tus acciones impacta negativa o positivamente nuestros ecosistemas. Cuida el planeta. RCR, comprometida con Venezuela. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, acá en Buen Provecho. Saludamos al chat de YouTube y les agradecemos muchísimo a quienes están conectados por el Periscope, quienes nos siguen por la cuenta de Twitter. Quiero agradecer a la Dirección General de la Estación, a cargo de Jaime Nestares, a la Gerencia de Producción de Radio Caracas Radio, que está a cargo de Wilitzer Calla, y hoy nos está haciendo el favor de estar con nosotros en el programa, porque nuestra productora Juliet Córdoba está de vacaciones. Tenemos hoy un programa que parece que no se va a poder dar. Bueno, estamos al aire, lo intentamos. Tampoco podemos comunicarnos con el diputado Armando Armas, aun cuando lo tengo en el chat, pero hoy el internet está peor que nunca, las llamadas telefónicas también, las líneas telefónicas están terribles, aun cuando están abiertas para que ustedes se comuniquen. Y además, vamos a abrir un debate. ¿Qué les pareció lo que ocurrió ayer en la Asamblea Nacional? ¿Qué les queda de eso? ¿Qué entendieron? ¿Qué creen? ¿Para qué sirve lo que ocurrió ayer? Ayer se aprobó un acuerdo. En ese acuerdo yo lo veo como el fundamento, o sea, lo interpreto así, como el fundamento para poder decirle a Venezuela y al mundo que Nicolás Maduro
ya no es legítimo y en consecuencia todos los actos de la administración pública son nulos de toda nulidad. Creo que ese es el fundamento para arrancar a no sabemos dónde, porque conocemos al enemigo. Yo creo que es muy, muy importante para que no se hagan ilusiones. Es muy importante conocer el enemigo, pero tampoco para que usted a alguien lo engañe o lo haga creer falsas expectativas. Le voy a recordarles el número telefónico en la cabina, es el 0212-482-9750. El Twitter de la emisora, @RCR750. La mensajería de texto Dilo. Aquí puede enviar un mensaje de texto al 3456 que tendrá un valor de un bolívar más básico más IVA. Mientras esperamos que nos conectemos con el diputado Armando Armas, tenemos ya 2 llamadas en línea. Adelante, por favor, se identifica y nos dice desde dónde llama. Muy buenas tardes. Hola, feliz año. Feliz año a toda la audiencia aquí, a todo tu equipo de la semana. Bueno, quiero hacer una invitación a propósito del Cabildo Abierto. La Asamblea Nacional de Venezuela, la legítima, la que obtuvo sus curules en diciembre del 2015, hoy reivindicándose con el pueblo y el compromiso con la democracia, está convocando a un Cabildo Abierto mañana jueves 17 de enero a las 5 de la tarde en la plaza de la urbanización Alberto Rabel. Toda la ciudadanía debe ejercer el derecho de ser ciudadanos como tales, cumplir con la democracia y con la Constitución. Allí, de primera mano, vamos a recibir toda la información respecto a los acuerdos que tú muy bien has hecho énfasis y que hay que detallar. Ojalá puedas contactar a los diputados, porque es importantísimo de ellos escuchar de una forma más pedagógica la trascendencia de ese acuerdo. Felicitaciones por tu regreso al programa y bueno, todo el valle mañana en la urbanización Alberto Rabel con el Cabildo Abierto y la representación de la Asamblea Nacional de Venezuela. Muy buenas tardes. Mañana llamas para que vuelvas a recordar ese Cabildo Abierto, ¿oíste? Así que los micrófonos están abiertos para ti. Tenemos una segunda llamada. Adelante, por favor, ¿nos dice su nombre? Buenas. Sí. ¿Aló? Sí, ¿Aló? Lo escuchamos. Buenas tardes, Osvaldo Borges de Baruta. Adelante. Yo quiero decir lo siguiente, y es mi opinión. En este momento no estamos para egoísmos personales, porque tenemos que entender todos que la oportunidad es única y que no podemos estar peleando, porque si tú eres más chiquito o más grande o más bonito o más feo, no. Aquí tenemos que pelear es para sacar este régimen y es la única oportunidad que tenemos. Y le voy a decir a mucha gente que esto es egoísta, aquí no hay media tinta, o estás o no estás. Y en segundo lugar, no vamos a tener otra oportunidad, porque lo próximo que nos queda a partir de ahora, que ya está muy clara la situación, que son 2 bandos bien definidos, es algo muy desagradable a título personal, porque lo que viene es más grave de lo que estamos viviendo ahora. Tengan paciencia, vean que más adelante habrá momentos de nosotros ir a elecciones para escoger al que más nos agrade, pero en el momento que estamos viviendo es único y que tenemos que aprovecharlo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Quiero compartir por eso que has dicho tan importante. Llega el momento en el que las fuerzas democráticas que deben tener diferencias entre sí, eso es lógico, eso no es malo. Lo que es contra natura es que las fuerzas democráticas sean amigos entre sí y que crean que pueden estar todo el tiempo jugando dominó. No, porque son partidos políticos, son dirigentes y líderes políticos. Los líderes políticos, cada uno tiene un interés particular. El interés particular es llegar al poder. Pero en este momento se les pide hacer un alto en esas diferencias. Cuando volvamos a tener país e instauremos la democracia, queremos verlos en el gran debate democrático, compitiendo unos con otros, partidos políticos fortalecidos, además constitucionalmente protegidos, porque hacia allá tenemos que ir, financiados por el Estado, porque así pasan las democracias modernas. Revisen los 7 países que son referentes, que son los 7 países de la OTAN. En esos países los partidos políticos están protegidos por las constituciones con un marco legal que vela porque no mueran los partidos políticos. Básicamente porque los partidos políticos son herramientas fundamentales de la democracia y deben ser internamente democráticos. Ahora bien, este es el momento de hacer un alto en las diferencias.
repito, lógicas las diferencias entre partidos políticos y entre políticos. Y es el momento de hacer un alto en pro del país, en pro de Venezuela. No hay un manual de procedimientos para actuar en este momento. Ni siquiera la Constitución establece los caminos para actuar correctamente, porque como lo analizábamos ayer en el programa, hay una laguna legal. Pero lo que se requiere, como se los dije en mi editorial de ayer, se requiere política, el ejercicio de la política. El ejercicio de la política por parte de los buenos políticos, los que son inteligentes, los que buscan el bienestar de Venezuela, los que buscan por las vías correctas que Venezuela sea libre. Con esto quiero compartir con ustedes una célebre frase de don Rómulo Betancourt, para mí el padre de la democracia venezolana, un hombre que sí jugó el juego democrático, y el juego democrático se basa en consensos, negociaciones, conversaciones, argumentar, pero sobre todo convencer al otro de cuál es el camino correcto. Y se convence cuando se tienen argumentos sólidos, válidos, tanto políticos como jurídicos. Se habla, se establecen las situaciones y se pone como prioridad siempre el país. Por eso muchos políticos en el mundo no fallan, porque cuando se sientan a conversar, lo que hay en el tapete, lo que hay en la mesa, primero es el país. La frase que les quiero comentar de Rómulo Betancourt reza así: una cosa es estar en la candela política y otra, desde lejos, decir cómo se apaga. Es así. Es un mensaje porque uno de nuestros grandes problemas es hacernos expertos en cualquier cosa en el momento en el que se presenta una situación que para nosotros hasta el momento era desconocida. Pero somos expertos en cualquier cosa. Y comenzamos a disparar. Este es el momento del ciudadano, así como también es el momento del político. Pero del ciudadano formado, el que sabe lo que dice. Sobre todo en tiempos como los que vivimos, donde hay una cortina negra para informarle a los que no tienen, como les decía al principio, el privilegio de conectarse en las redes sociales, por internet, o ni siquiera tienen un radiecito. Tenemos otra llamada en línea. Adelante, por favor, nos da su nombre y de dónde llama. Es para mí, me llamo Araceli Pedrosa, ¿Sí? Para un servicio público, por favor. ¿Conmigo? Sí, es con usted, adelante. Bueno, Araceli Pedrosa, estoy llamando para un servicio público de un medicamento, por favor, Caldevidol, de 6,25, Caldevidol. O aspirina, por favor, ¿sí? que urge, se ha buscado y no se consigue y está sumamente costoso. Quien la pueda donar, por favor. Vamos, el equipo de producción se va a comunicar con usted para que me describa exactamente cuáles son los medicamentos que necesita y por favor los números de teléfono para poder hacer la petición. Tenemos ya al diputado Armando Armas en línea. Bienvenido, diputado. Muchas gracias, Thais, a todos quienes nos escuchan. En estos momentos solidarios, fraternos, el sentimiento del pueblo de Venezuela junto con el presidente Juan Guaidó y todos quienes estamos en un rumbo determinados de llevar a Venezuela a buen puerto, lo menos traumático posible. Diputado, ayer se aprobaron por parte de ustedes varios acuerdos. El primero, quisiera que se lo explicara a nuestra audiencia. ¿Qué significa eso para Venezuela y el mundo? Bueno, al ser unos acuerdos, lo primero que hay que rescatar es que hay acuerdos. Cuando se decía que en la oposición habían muchas divisiones, etcétera, eso ha quedado subsanado, se han ido alineando las fuerzas, se han ido alineando los criterios, las diferentes líneas de pensamiento que hacemos vida en el Parlamento, de todos los espectros, quienes son más prudentes o conservadores, hasta quienes son o quienes han sido caracterizados por tener planteamientos más audaces. En definitiva, recogieron o hemos amalgamado, articulado acuerdos para ir a la transición, que es lo que requiere Venezuela. Es una ruta muy clara. Nosotros sabemos que debe cesar la usurpación que hay hoy en día en camino. Usurpación que, dicho sea de paso, según el ordenamiento legal, es un delito. Es decir, quien hoy detenta el poder en Venezuela, y yo me hago responsable de lo que estoy diciendo, no solamente por crímenes de lesa humanidad, no solamente por el peor latrocinio en la historia
de nuestra república, el robo como política de Estado, la violación sistemática de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad. Además de eso, es un usurpador de funciones, usurpador de cargo. Y eso nosotros tenemos que hacer que cese. ¿Y quiénes podemos hacer que cese? Todos los venezolanos. ¿Para ir a qué? A un gobierno de transición que pueda desembocar en un proceso de elecciones libres, limpias y justas. Hay varios acuerdos. El primer acuerdo creo que declaraba ya abiertamente que la Asamblea Nacional, que en el ejercicio de ser el único poder legítimo que tiene Venezuela, le avisaba al mundo que Nicolás Maduro no es presidente legítimo de Venezuela, y se lo decía también a los venezolanos. Luego vinieron otros acuerdos. Tenemos que ir a una pausa porque nos ha costado muchísimo contactarlo a usted, pero al regreso, de entrada, quisiera que nos explicara uno a uno los acuerdos que fueron aprobados ayer, y me parece muy importante no solamente que usted explique que fueron acuerdos donde todos estaban en sintonía, sino también decirle a la audiencia que esos acuerdos fueron aprobados por ustedes, que hubo quórum y fueron por unanimidad. Eso refuerza lo que usted acaba de decirnos y le refuerza a la audiencia que los partidos políticos, a pesar de tener diversas tendencias ideológicas, ayer lograron ponerse de acuerdo, así como el día en el que se juramentó el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó, y pudo decirle a Nicolás Maduro: Nicolás, aquí no te vas a juramentar. Para que pudiera decir eso, y usted me dirá sí o no, y vamos a la pausa, tuvo que también haber un acuerdo, ¿cierto? Estoy en carretera, ojalá nos permita la comunicación, pero con todo gusto. Para excusarme. No vamos a hacer, entonces si no cae la llamada. Entonces no vamos a hacer pausa. Respóndame, por favor, para decirle a Nicolás Maduro que no se iba a juramentar en la Asamblea Nacional. ¿Hubo acuerdo de todos los partidos políticos? Sin duda, acuerdo. O sea, claro que hay acuerdo, como hay acuerdo en la alineación que hemos tenido para brindar los diferentes incentivos para que se produzca la transición. No es poca cosa la ley de amnistía que se está llevando adelante, no es poca cosa la ley de el acuerdo para que los capitales, productos o que estén en entredicho de la República, o que deben ser administrados por la República, puedan ser eventualmente congelados y eventualmente llevados a fondo para la administración del único poder legítimo, una vez más, y que estén prestos para el proceso, una vez iniciado el proceso de transición. Vamos a pararnos un poco en este, diputado, vamos a pararnos un poco en este acuerdo. Este acuerdo oficiará en breve, a lo mejor ya lo hicieron, a 46 países donde el Estado venezolano tiene cuentas, tiene fondos y tiene liquidez y tiene dinero. ¿Cuál es la advertencia que se le hace a estos países en ese acuerdo? Efectivamente, la Comisión de Finanzas, la Comisión de Contraloría y la Comisión de Política Exterior, cada quien por su lado está oficiando con las diferentes implicaciones que tienen cada una de estas materias a los diferentes países, y no solo los países, sino organismos multilaterales, como la Corporación Andina de Fomento, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como el Banco Mundial, es decir, y diferentes incluso entidades privadas que han detentado o que han administrado o no administrado, donde se han resguardado capitales venezolanos. Eso también nosotros estamos llevando adelante. Hay otro acuerdo que creo que también, creo que los acuerdos de ayer fueron muy importantes, pero el de la ayuda humanitaria para Venezuela. Antes había que pedirle permiso a un Nicolás Maduro para que llegara la ayuda humanitaria, y en eso tenemos 3 años. Fíjese cómo en este programa acaban de llamar, antes de contactarle a usted, pidiendo unas aspirinas. Ni siquiera eso se consigue. ¿Qué le ofrece este acuerdo de la ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela? Dame un momentico, me están parando con una alcohol. ¿Me puedes llamar en 5 minutos, por favor? Ok, está bien. Entonces, bueno, hay alcabalas para pararlo. Eso no es para alcabalas en las carreteras. Me imagino que el diputado Armando Armas se dirige hacia el oriente venezolano. Él es diputado por el estado Anzoátegui, del partido Voluntad Popular. Y me imagino que la alcabala no será por un tema de seguridad, sino porque parece que no se pueden pasar alimentos de un estado a otro. A ese nivel, quienes nos escuchan desde el exterior, sí, a ese nivel de precariedad
vivimos aquí en Venezuela, la precariedad creada por Hugo Chávez Frías y que siguen fielmente quienes están en este momento en el poder en las condiciones que declaró y decretó ayer por vía de acuerdo la Asamblea Nacional. Quiero recordarles que el diputado Armando Armas, con quien estábamos hablando hace unos minutos, seguramente no volveremos a contactar porque será complicado que un guardia nacional entienda que es un diputado. No lo sabe, lamentablemente. Si no, no olvidemos aquel episodio de Julio Borges, cuando, siendo presidente de la Asamblea Nacional, el que tenía que custodiarlo a él como representante máximo de la voluntad popular, que es ser diputado, pues le metió un empujón. No olvidemos que el diputado Armando Armas fue el diputado que salió a defender el 5 de julio del 2017 a la Asamblea. Y más atrás salió un diputado que viene brevemente y que lo estoy viendo, el diputado Américo de Gracia, y a los dos les cayeron a palo en los jardines del Palacio Federal Legislativo. Vamos a una pausa y regresamos mientras el diputado Armando Armas se entiende con la Guardia Nacional en la alcabala, en la carretera. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Estamos al aire ya y parece que le permitieron al diputado Armando Armas que avanzara y lo tenemos en línea, pero también tenemos al diputado Américo de Gracia. Y yo comentaba, mientras hacíamos la pausa, que los dos salieron aquel 5 de julio a defender el Palacio Federal Legislativo y cuando el diputado Américo de Gracia vio que le habían metido un palo por la cabeza al diputado Armando Armas, salió a él y a él no le fue mejor. Así es. Terminó hospitalizado en una clínica. Estamos hablando con el diputado Armando Armas, Américo, sobre las decisiones que se tomaron ayer. Estamos hablando sobre los acuerdos. Estaba recalcando el diputado Armando Armas que el significado de acuerdo es que todos están en sintonía con lo que está pasando, porque hay una matriz de opinión que dice que ustedes están divididos. Y así me preguntaban a mí desde Perú la semana pasada, en una entrevista, y yo les decía a ellos que cuando el diputado Juan Guaidó le dijo a Nicolás Maduro que en la Asamblea Nacional no se iba a juramentar, eso fue por un acuerdo entre ustedes. Sí. Bueno, la primera cosa, saludar al colega allá en Anzoátegui y que le vaya bonito por allá y un gran abrazo. No, efectivamente, bueno, y agradecido siempre. No escuché. Bueno, el tema es que
por supuesto que hay, pudieran haber matices distintos, pero la unidad está garantizada en torno justamente a la salida de Maduro. Pudiéramos tener algunas opiniones distintas. En el caso de ayer creo que no. En el caso de ayer todos los acuerdos, yo creo que nadie está en contra, por ejemplo, de todo lo que se aprobó finalmente, incluso hasta la misma fracción 16 de julio era más un problema de forma que de fondo, o sea, porque al final tampoco la diferencia es de fondo, de que no se haga tal o cual decisión. Por ejemplo, la de acogernos al artículo 233, 333 o 350 o cualquier otro, la intención es salir del régimen. La situación no es cómo salirnos de la Constitución, sino cómo regresar a ella. Porque quien rompió el hilo constitucional no fue la Asamblea Nacional. No fuimos los diputados que hacemos vida activa en la Asamblea Nacional. Quien rompió el acuerdo o el orden constitucional fue efectivamente el régimen. ¿Dónde debe juramentarse o cómo debe juramentarse o cómo debe asumir Guaidó? Y quiero apuntar solamente una cosa, más allá de lo constitucional, esto es un tema político. Así es. O sea, no es un tema estrictamente jurídico o catedrático, no hay un GPS que nos diga, bueno, mira, este es el ABC de cómo deben ocurrir las cosas. Ni un manual de procedimientos. Exactamente, de eso se trata. ¿Se cayó Armando? Se nos cayó la llamada con el diputado Armando Armas. Bueno, seguimos acá con el diputado Américo de Gracia, que es del partido Causa R. Y me parece importantísimo lo que está diciendo porque allana el camino de las dudas, los rumores. Yo explicaba, Américo, que al no tener medios de comunicación libres, entonces hay una desinformación tremenda. Invitaba a nuestra audiencia a que utilizara las redes sociales con conciencia y ayudar al país que no se ha enterado de lo que está pasando, porque muy probablemente buena parte del país no se está pasando. A lo mejor el Estado Bolívar sí, que es donde están ustedes batallando todos los días. No, pero ahí hay menos medios que aquí. De hecho, ya Radio Caracas Radio se escucha a través de otras, por lo menos los noticieros, los programas de opinión, y valga la cuña para la emisora turística en el caso de, yo no sé si se conectan, digamos, autorizados o no por ustedes, pero los noticieros que pasa Turística en el Estado Bolívar, que son 3 emisoras en línea, una en Ciudad Bolívar, una en Ciudad Guayana y una en Guasipati, transmiten pues los noticieros y muchos de los programas de opinión de Radio Caracas Radio. Pero Guayana se quedó sin periódico impreso. Bueno, y el periódico que existe es del gobierno, pues, o sea, estoy hablando de prensa libre, no estoy hablando de otra cosa. El monopolio de los medios de comunicación y, por supuesto, otros colonizados por el miedo, y eso hay que decirlo. O sea, hay grandes televisoras venezolanas que están aterradas, colonizadas por el miedo. No quiero entrar a justificarlas o no, o sea, si es válido o no es válido, si tienen que hacer tal o cual cosa, pero... Américo, si hay un acuerdo que está invitando, yo lo expliqué brevemente porque teníamos también a la diputada Elsa Solórzano, y me imagino que estará también en esta candela donde están metidos todos ustedes. Yo he explicado un poco que esa amnistía es para los militares que cumplan con la Constitución. Tampoco es que se les está pidiendo que hagan algo inconstitucional o quebranten la normativa, sino que se pongan del lado de la Constitución, que es estar del lado de Venezuela. ¿No podríamos también, o no podrían ustedes, invitar y hacer una suerte de amnistía con estos medios de comunicación que a lo mejor también tienen mucho miedo, pero que no son capaces de informar? Yo le decía a nuestra audiencia que el día lunes pasabas por un kiosco de periódicos y no aparecía la noticia del secuestro del presidente de la Asamblea Nacional. O sea que quienes pasaban por allí, veían hacia el kiosco, no pudieron enterarse porque no hay información. ¿No podría también hacer la Asamblea Nacional un llamado a estos medios de comunicación privados que todavía quedan? Sí, sin lugar a duda hay muchas cosas que se pudieran hacer y yo celebro mucho, de verdad, y admiro y me siento muy orgulloso de que existan medios como Radio Caracas Radio, que existan programas como el tuyo y como todos los programas que aquí se ventilan a diario. Y pudiéramos hacer eso. Y cuando se dice lo de la amnistía, eso es una buena idea que la tomo pues para
presentársela a los miembros de la directiva ya en la Asamblea Nacional. Pero cuando se habla también de la amnistía aprobada el día de ayer, es también dejar una ventana abierta para aquellos que se pongan al servicio de la Constitución y ya no del régimen. En muchas ocasiones hemos hablado aquí a través de estos mismos micrófonos como digamos una élite militar que no es que sean leales al régimen, no es que sean leales a la Constitución ni nada por el estilo, sino que son cómplices de una organización criminal como la que está ocurriendo hoy. Y que haya gente dentro de las Fuerzas Armadas, que no tengo la menor duda de que existen, y no tengo la menor duda incluso de que son mayoría. Ojo, que tengan niveles de mando o no, ya esa es harina de otro costal. Pero eso tenemos que estimularlo y es nuestra obligación hacerlo como parlamento. O sea, decirle, bueno, mire, usted tiene la garantía de que repuesto el orden constitucional y la democracia, a usted también se le respetarán sus derechos, su jerarquía, su estatus, su nivel de participación dentro del orden democrático. Que, por cierto, es una de las instituciones, estoy hablando de las Fuerzas Armadas, más, digamos, que el gobierno ha herido con mayor saña, porque la han convertido prácticamente, si hay alguna institución está al margen totalmente de la Constitución, ha sido lamentablemente nuestras Fuerzas Armadas a través de la cúpula militar que la dirige. Recomponer todo eso, yo también te lo he escuchado decir a ti en este programa, recomponer todo eso va a ser una tarea mucho más compleja y mucho más difícil que recomponer la situación económica. Venezuela tiene muchísimo potencial económico para poder reponerse rápidamente. Ahora, el daño social que se le ha hecho a nuestro país desde el punto de vista de sembrar el odio, la cizaña, digamos, la separación entre dividirnos, o sea, es grave. O sea, tú has sido una periodista de larga trayectoria y dilatada trayectoria en Venezuela. ¿Cuándo tú habías visto, por ejemplo, que a un ciudadano se le mutilaran las manos, la lengua, los ojos en una... O sea, estas son noticias de barbarie que estos señores sembraron de alguna manera, y estoy hablando de mi tierra, estoy hablando de Guayana, estoy hablando de las minas de Guayana, estoy hablando del arco minero, un hecho ocurrido recientemente este fin de semana con un soldado venezolano. O sea, estoy hablando de cosas que antes los venezolanos solamente veíamos en películas. He visto que el presidente de la Asamblea Nacional le ha hecho varios llamados, tenemos un minuto nada más para que me responda, varios llamados a la Fuerza Armada Nacional. Parece que no llegan esos llamados, parece que no escuchan. Yo entiendo que ellos durante 40 años de democracia, nuestros únicos 40 años gobernados por civiles, se intentaron 12 golpes de Estado, y no solamente eso, sino que allí estaba penetrada la izquierda castrocomunista. A lo largo de estos 40 años, los que eran tenientes y a quienes le entregó la espada en la Academia Militar Hugo Chávez Frías, hoy son generales. Tienen el 80% de todos los cargos de las empresas básicas, de los ministerios, del gobierno. ¿Qué se le puede ofrecer a ellos para que se pongan del lado de la Constitución y de Venezuela para instaurar una democracia? Bueno, la primera cosa, si se ponen al servicio de la democracia y de la Constitución. Eso en primer lugar. O sea, primero como dicen en mi pueblo, primero fue sábado que domingo. O sea, si al final el régimen es derrocado con ellos al frente, o sea, derrocados también ellos, bueno, habrá que hacer lo que hicieron los israelíes con los nazis. O sea, juicios, etcétera, etcétera. Ahora, si se ponen al servicio para reponer la democracia, habrán consideraciones y privilegios del que ellos eventualmente pudieran disfrutar en función de haber contribuido a la reposición democrática. Gracias, Américo, por acompañarnos en el final del programa. Bueno, tú te quedas aquí sentado porque viene ahora la causa R. Gracias, amigos, por acompañarnos en este Buen Provecho de hoy. Nos vemos y escuchamos mañana también en Buen Provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa